¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Maite Jaime Salviter. Soy estudiante de la unidad de aprendizaje denominada Seminario de Estrategias en Defensa Oral en materia civil y familiar, impartida por el docente doctor Guillermo Robles Nucamendi, del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. El día de hoy estaremos analizando lo concerniente a una audiencia de juicio respecto de los artículos que establecen el ofrecimiento y desahogo de pruebas respectivamente. Para ello me voy a permitir compartir pantalla para efecto de ir analizando juntos precisamente el contenido de los artículos al tenor de los acontecimientos que se dan en la audiencia que analizamos. Y bueno, como les decía, estudiamos este tema desde la perspectiva de la asignatura del Seminario de Estrategias de Defensa Oral, específicamente sobre las materias civil y familiar correspondientes al análisis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal vigente aún. Para ello habremos de basar el análisis de la audiencia que establecemos como base de nuestro trabajo los artículos que van del 1055 al 1072 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esos artículos abarcan desde la audiencia de juicio, las pruebas, su tratamiento, el desahogo del testimonio, la declaración de parte y todas aquellas demandas o contingencias que tengan que ver con la escucha de menores en el Distrito Federal denominada plática con los menores. Entonces, es lo que estaremos estudiando. Para estos efectos, me permito establecer los aspectos de legalidad y protección integral para las partes. En esta audiencia de juicio en específico, encontramos la asistencia del abogado patrono, de la actora y de una abogada sustituta, así como dos testigos que pretenden desahogar su testimonio en la audiencia de juicio. Asimismo, se encuentra presente la abogada del demandado, que es una defensora pública otorgada por el Estado, por la entidad, por el Distrito Federal, y un testigo también de la parte demandada. El litigio versa sobre la pérdida de la patria potestad de una menor. Se encuentra también asistiendo a la audiencia el Ministerio Público en razón de la defensa de los intereses de los menores involucrados en el juicio. Bien, pues al respecto tenemos que el artículo 1055 establece que una vez que se declara abierta la audiencia por parte del juez del conocimiento, este juzgador escuchará en primer plano los alegatos de apertura de las partes, los cuales no deben exceder un tiempo de 10 minutos y contendrán en lo genérico una exposición de los hechos que incluyen o en los que se basa el procedimiento que se conoce, así como las pruebas con las que tratarán de demostrar sus pretensiones en juicio. Una vez vertidos los alegatos de ambas partes, se iniciará de inmediato con el desahogo de las pruebas previamente ofrecidas y admitidas en la etapa preliminar en su segunda fase, en el orden en el que el juez establezca que éstas vayan teniendo lugar, para lo cual contará con las más amplias facultades el juzgador en razón del principio de rector del procedimiento. Serán declaradas desiertas, establece este numeral, aquellas pruebas que no estén debidamente preparadas por causas imputables de manera directa al oferente de la prueba. Una vez que la jueza del caso en el asunto que estudiamos protesta conducirse con verdad y bajo palabra de honor
a los testigos que depondrán en la misma, se procede precisamente a hacer las aclaraciones pertinentes y declarar los testimonios correspondientes, así como las declaraciones de parte. Bueno, pues tenemos entonces que una vez que se han dado por las partes precisamente los alegatos de apertura, encontramos el marco normativo procesal de las controversias de orden familiar, que son el artículo 1056, 1057 y 1058 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal. A continuación, la jueza del conocimiento se pronuncia respecto de la escucha de la menor, refiriendo que la misma no podrá llevarse a cabo en razón de que la dirección de la Unidad de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por razones que se establecen en la carpeta administrativa en el expediente, no quedan claras respecto del oficio que se tenía que elaborar para que la menor estuviera primero preparada por un psicólogo del sistema DIF del Distrito Federal y con la asistencia debida del Ministerio Público, por lo cual decreta que no es posible la diligenciación del oficio y por ende la escucha de la menor, señalando a continuación una nueva fecha para efecto de que la menor pueda ser escuchada en juicio. Esto tiene su fundamento en el artículo 1029 del referido Código Procesal. Les decía que una vez que se llevan a cabo los alegatos de apertura, en uso de la voz, se les brinda a las partes 10 minutos para sus alegatos de apertura e iniciar así con el desahogo de las probanzas que están previamente ofrecidas y admitidas y que lo son las testimoniales de las partes y la declaración de parte tanto de la actora como del demandado del juicio de pérdida de patria potestad. Al respecto, el artículo 1056 establece que se concederá el uso de la voz por solamente una vez a cada una de las partes por un máximo de 10 minutos para formular los alegatos de apertura y cierre respectivamente, tomando el juez la dirección del procedimiento y estableciendo las medidas que procederán a fin de que las partes se sujeten al tiempo indicado. Pues bien, la audiencia a continuación establece el desahogo de las pruebas que fueron admitidas y empezamos por la declaración de parte y el desahogo de los dos testigos que presenta la parte actora, debiendo aclarar que ambas testigas tienen una relación directa y de consanguinidad con su presentante, ya que una es su madre y la otra es su hermana, lo que podría en el determinado punto estar viciado respecto del contenido de su testimonio. Misma situación ocurre con el demandado, que además de su declaración de parte forzada, ofrece como testigo el testimonio de su señora madre, que también por la relación de consanguinidad podría estar excusada de participar en la audiencia en razón de los vicios que podría contener su declaración, porque en los tres casos pues hay ánimos, hay intenciones y sentimientos de por medio que podrían ser subjetivos al momento de desarrollar la audiencia y desahogar el testimonio correspondiente. En la audiencia solo se concederá el uso de la palabra por un máximo de 10 minutos. El juez tomará las medidas que procedan a fin de que las partes se sujeten a los tiempos establecidos. Y bueno, concluido el desahogo de las pruebas, se recibirán los alegatos de cierre de las partes hasta por 10 minutos para este caso, declarando visto el procedimiento. Una vez que se desahoguen todas las probanzas, se establece el código que el juez dictará la sentencia definitiva explicando brevemente las razones de hecho y de derecho en las cuales se sustenta y se dará lectura a los puntos resolutivos. No sucede así en esta audiencia
toda vez que aún queda pendiente de desahogar la escucha de la menor por los motivos que les he expresado con anterioridad. Bueno, dentro de las pruebas se establecen los testimonios de la madre y hermana de la parte actora que hacen énfasis específico en que el demandado en ningún momento se ha acercado a su menor hija, no ha tratado de tener contacto con ella, no conoce sus necesidades físicas, escolares, personales, de salud, incluso las necesidades emocionales de su menor hija en razón de que no convive con ella y de que no hace el intento por convivir. Mientras que en su testimonio, la madre del demandado hace énfasis en que constantemente acude al domicilio de la menor, donde vive en compañía de su madre, abuela y tíos, para efectos de ver a la niña, de acercarle víveres, de acercarle un poco de dinero, de acercarle alimentos en especie para sufragar algunas de las necesidades inmediatas de la menor. Esto tiene relación con una parte del testimonio de los testigos del actor en los que establecen que de manera muy puntual y muy constante, la madre del demandado acude, según ellas, a realizar la venta de productos, más omiten si en este acercamiento tiene precisamente lugar la obtención o el otorgamiento de pensión alimenticia. Al tenor de esto, se da la declaración de las partes de manera forzada, donde la actora pues refiere que el demandado nunca se ha acercado a su hija, nunca se ha hecho responsable, mientras que el demandado es enfático en referir pues que es la madre la que no le permite acercarse a su hija, que cuando la niña llega a tener contacto con él, se alegra, se pone feliz de verlo, que lo quiere mucho, pero el abogado de la actora logra incidir en el ánimo de la jueza en el sentido de probar que éste desconoce de la vida, de la rutina, de las necesidades y de las carencias de la menor, porque no tiene un contacto estrecho ni cercano con ella. Situación que aún queda en un hueco, en un vacío, puesto que no se logra determinar si esta falta de conocimiento se debe a la negligencia y desatención del actor, del demandado, perdón, o precisamente a la interposición y a la negatividad que tienen tanto la actora como sus familiares para permitirle el acercamiento y el acceso al demandado. Situaciones que considero habrán de dilucidarse, de establecerse y aclararse una vez que tenga lugar la escucha de la menor, misma que se prorroga y tendrá lugar en un momento procesal inmediato, previo a la preparación de la menor por parte de los psicólogos, la asistencia de una persona de confianza y precisamente la expedición de los oficios a que haya lugar para que la menor sea presentada una vez que sea preparada psicológicamente para comparecer a la audiencia y que se pueda escuchar su dicho, el cual desvirtuará y acreditará el decir de alguna de las partes en su declaración forzada o incluso el testimonio de las personas que indirectamente tienen un interés consanguíneo respecto de sus presentantes. Así, en la declaración de parte de tanto del demandado como de la actora, una vez tomadas las generalidades y protestados en términos de ley, pues empiezan a verter su dicho. Existe la posibilidad, de acuerdo a la ley, de objetar las preguntas, pero la abogada defensora del demandado
se retrae y objeta las pruebas y las preguntas cuando éstas ya han sido formuladas, por lo que su cliente no tiene más opción que, pues, que contestarlas porque fue muy lenta la forma en la que se objeta y muy rápida la respuesta de su cliente. Esto también permite admitir que el cliente no está leccionado porque está actuando de mutuo propio y de forma natural y espontánea. La declaración de parte se desahogará de acuerdo al artículo 1062 en las siguientes reglas. El oferente de la prueba formula su interrogatorio en primer término y concluido la parte contraria también tiene el derecho a formular preguntas, lo que sucede al pie de la letra en la audiencia que analizamos. Previo apercibimiento de la ley, en caso de que el deponente no asista sin causa justificada el desahogo de la declaración forjada, se tendrán por ciertas las afirmaciones, situación que no acontece porque aquí tanto actora como demandado asisten acompañados por sus abogados patronos y en el caso incluso de la actora por una abogada sustituta para el caso de que llegase a requerirse. Sin embargo, esta probanza se desarrolla sin mayor complicación en los términos de la legislación que estamos analizando. Así entonces tenemos después la declaración de los testigos que dice que para esto el interrogatorio y el contrainterrogatorio que formulen ambos abogados se estará realizando de manera oral y de manera directa a los que deponen a los testigos y que deberá desahogarse bajo protesta de decir verdad, conocedores de las penas en que incurren aquellos que declaran falsamente. Las preguntas deberán tener forzosamente relación con los puntos controvertidos y se articularán en términos claros y precisos. En este punto hago una pausa porque hay preguntas en esta audiencia que no tienen relación directa con los puntos controvertidos. Sin embargo, la abogada del demandado es muy lenta en objetarlas y por otra parte también percibo el ánimo de la jueza de realizar preguntas de mutuo propio en relación con estas preguntas cuando debe de privilegiar la contradicción entre las partes como un principio tanto constitucional como procesal en este tipo de juicios. Sin embargo, la jueza toma un papel protagónico en el que también realiza preguntas directas a los testigos y en las declaraciones de parte, mostrando cierta parcialidad en algunos momentos hacia alguno de los contendientes, lo cual considero debería de ser más neutral y permitir que las objeciones y las respuestas, como las preguntas atinadas, sean a cargo exclusivamente de las partes. Una vez que se terminan las testimoniales, pues la juez hace del conocimiento de la prueba que hace falta desahogar para efecto de estar en posibilidad de dictar una sentencia, que es precisamente la escucha o la plática que debe de tener el juzgado en presencia del Ministerio Público y de ya sea un pedagogo o de un psicólogo del sistema integral de atención para las familias del DIF de la Ciudad de México. Aún entonces el juez sigue mostrando cierta parcialidad, ya que les pide responder preguntas que no versan sobre las preguntas previas de su presentante. Entonces, hay algunos vicios de la actuación del juzgador que podrían dar lugar a alguna impugnación si fuere el caso. En conclusión, podemos nosotros establecer que el desahogo de las pruebas que establece el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en un juicio familiar, especialmente en un proceso relacionado con la pérdida de la patria potestad, es una etapa crucial porque el juez se allega de manera directa de los medios de convicción que le van a permitir decidir en pro de los derechos de la niñez y
protegiendo y privilegiando en todo momento el interés superior de estas prerrogativas de la niñez. Encontramos etapas que son cruciales, como es la etapa del desahogo de pruebas, que esta parte pues permite al juez allegarse de todos los elementos suficientes que respalden sus posiciones y en su momento la sentencia que se sirva dictar. El papel del juez es un papel activo, ya que lleva la dirección de todo el procedimiento. Asimismo, es el responsable de hacer una valoración tanto en lo individual como en su conjunto de todas las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio. El juez debe de garantizar en todo momento el interés superior del menor, además de que tiene la facultad por ministerio de ley de interrogar a los testigos, a los peritos y evaluar la veracidad de los testimonios y la relevancia de los informes presentados. La decisión final debe de estar basada en pruebas que se desahogaron en términos de la legislación adjetiva aplicable vigente, donde el juez determinará si se cumplen o no los supuestos necesarios para decretar las pretensiones de la parte actora y o las excepciones y defensas del demandado, sobre todo por lo concerniente a la pérdida de la patria potestad, de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil y otras normas aplicables en esta materia. Podemos nosotros hacer una remembranza de que las posibles causas de la pérdida de la patria potestad, tanto en la Ciudad de México como en muchas de las entidades federativas de México, pues son el maltrato, el abuso físico, psicológico y sexual, el abandono del menor, que también es una situación que trata de probar el abogado de la actora en este juicio, la conducta reprobable, las adicciones, la delincuencia y que se comprometa con las acciones de los progenitores el bienestar de los menores, el incumplimiento de los deberes alimenticios y de cuidado, que es la razón en la cual basan el juicio que estamos analizando, y la negligencia o falta de interés en el desarrollo y protección del menor, que también podría configurarse con los testimonios y las declaraciones de parte desahogadas en la audiencia que analizamos. El impacto que tienen estos juicios en los menores no es menor, no es pequeño. En este tipo de procedimientos siempre debe de privilegiarse y primar el interés superior del niño, que además de estar normado en las leyes adjetivas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho fundamental, pues también es motivo de las prerrogativas del derecho internacional, por lo que la decisión del juez debe de basarse en lo que sea más beneficioso para el bienestar tanto físico como emocional y psicológico de los menores. Bueno, las referencias analizadas quedan en pantalla y yo quedo a sus órdenes para efecto de continuar analizando temas como el presente. Me despido de ustedes con mucho gusto.